Buenas noches. Me agrada encontrarme con todos vosotros. Quisiera comenzar con una oración para pedir a nuestro Dios y Salvador que esté con nosotros. Padre Celestial, venimos a ti esta noche con energía, pero a la vez humildemente. Pedimos tu presencia con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria y nuestros oídos para que podamos oír solo tu voz. Padre, pedimos por estas instalaciones, por todos los equipos y por toda persona que se encuentra aquí. Pedimos sobre nosotros la sangre derramada de Jesucristo. Y Padre, pedimos que tus santos y poderosos ángeles sujeten a todos los poderes de las tinieblas. Que ningún incrédulo pueda decir, ¿dónde está vuestro Dios? Gracias por oírnos y por respondernos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar con un texto de las Escrituras que se encuentra en Isaías 45, versículos 18 y 19. Dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. A modo de breve presentación, os cuento que durante 25 años fui profesor de artes marciales, así como de otras formas de misticismo oriental, tales como medicina tradicional china, qigong, tai chi, etc. Cuando el Señor me liberó de la esclavitud en la que me tenía el enemigo, hizo una serie de milagros en mi vida. Él restauró mi matrimonio y reunificó a mi familia. Hizo mucho más de lo que nunca podríamos haber imaginado. Dios me sacó de ese mundo en el que yo estaba. Yo era un cristiano adventista del séptimo día e iba a la iglesia todas las semanas. Pero durante 6 días de la semana yo iba a una iglesia diferente, a un escenario diferente y enseñaba allí. Y recuerdo que, después de haber dado mi primer testimonio sobre los peligros del misticismo oriental, le pedí al Señor que yo no quería pasar el resto de mi vida hablando de todo eso. Yo estaba muy feliz de haber sido liberado de todas esas influencias espirituales que habían estado obrando en mi vida. Yo no quería hablar más de ello. Yo le dije a Dios, Señor, he dado el testimonio, hemos hecho un vídeo, que lo vean, pero no quiero hablar más sobre eso. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Alabado sea. Durante los 2 años siguientes, empezaron a contactar con nosotros cristianos de todas las denominaciones. Muchos, alrededor de una tercera parte, habían tenido algún contacto con el misticismo oriental o las artes marciales. Pero no era ese el caso del resto, unos 2/3, los cuales, sin embargo, me decían, si Dios hizo eso en tu vida, ¿puede liberarme a mí? Y empecé a darme cuenta de que el propósito que Dios tenía no se limitaba a revelar una serie de hechos. Dios quería dar liberación a todo prisionero del pecado. A los cristianos adventistas del séptimo día se nos conoce como el pueblo del libro.
Sin embargo, la sierva del Señor dice que prácticamente estamos repitiendo la historia de la iglesia de los judíos en los tiempos de Cristo. Muchos de ellos tenían un conocimiento teórico, conocían los hechos, conocían los estudios bíblicos, el estado de los muertos, la salud, el diezmo, el santuario, etc. Pero no sabían por experiencia personal de la presencia ni del poder de Dios en sus vidas. ¿Sabéis que lo mismo le sucede actualmente a muchos cristianos? Se usa el lenguaje de la iglesia emergente. Necesitamos encontrar un nuevo camino para evangelizar. Estamos perdiendo miembros y es algo que sucede también en otras denominaciones. De modo que se está trayendo música rock cristiana y todo tipo de nuevas formas de predicar el evangelio porque se han convencido de la mentira de que eso llenará las iglesias. La gente no necesita un nuevo evangelio, sino el poder de Dios en sus vidas. Eso es lo que queremos revelar aquí. Cuando fui liberado de aquello en lo que yo estaba envuelto, no tenía ni idea de que eso sería de lo que Dios querría que yo estuviese hablando 10 años después. En los últimos años se está hablando bastante de la iglesia emergente y de la formación espiritual. Pero a menudo focalizamos en lo malo. Identificamos el peligro de los Illuminati o los jesuitas y sabemos qué es la marca de la bestia. Conocemos hechos. Sin embargo, muchas personas tienen hechos en su cabeza, pero su corazón no ha sido transformado. Y eso es de lo que Nicodemo le preguntaba a Jesús. Él sabía teoría, pero quería conocer el poder de Jesús en su vida. Eso es lo que la mayoría del cristianismo está buscando, y por eso Satanás está usando la formación espiritual como falsificación. Él sabe que las personas están secas, sus corazones están secos. Pero Dios dijo, ¿pueden vivir estos huesos secos? Sí, poniendo el Espíritu Santo en ellos. Satanás se propuso falsificar eso. Se propuso secarlos tanto que aceptarían para beber cualquier cosa, fuese genuina o no. Y eso es lo que está haciendo en la iglesia emergente por medio de la formación espiritual. En esta serie veremos estas cosas en mayor detalle. Esta noche pondremos los fundamentos, edificando sobre ellos los próximos días. Y cuando lleguemos al final y hayáis visto el poder de Dios, vuestros corazones arderán como nunca antes. Recordad que, primero, veremos la falsificación de ese poder de Dios. Veamos un texto familiar de las Escrituras, Apocalipsis 12. Voy a parafrasearlo tomando fragmentos de distintos versículos, por lo que os animo a leerlo en casa. Dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Identificamos esta promesa ya en Génesis 3:15, donde Dios promete a Adán y Eva que su simiente heriría la cabeza de la serpiente. Tiempo después, Dios prometería a Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas en su descendiente. Recalcamos que es en su descendiente y no por su descendiente.
but in your Son will all the nations of the earth be blessed. Dios repitió la promesa al rey David cuando le dijo: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Creciendo como cristiano adventista del séptimo día, puedo recordar a mi madre leyéndome esos pequeños libros rojos. Aún conservo algunos de aquellos ejemplares. Pero para mí, aquellas cosas escritas por aquella ancianita llamada Ellen White estaban desconectadas del mundo real. Eran como fantasía. Sin embargo, cuando volví a ellos después de que el Señor me liberara, yo estaba asombrado por la evidencia histórica de lo que realmente tuvo lugar allá por el siglo XIX. Y cuando me puse a ensamblar estas verdades que el Señor reveló a Ellen White para que las compartiese con vosotros y conmigo, para mí cobraron vida. Permitidme mostraros algunos de esos acontecimientos del siglo XIX. Los comienzos de esta nación. Cristianos protestantes huyendo a América. Comenzó el gran despertar en los Estados Unidos, con un renovado estudio y comprensión de las profecías bíblicas, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Una cosa que fue clave fue el comienzo de un tremendo movimiento de la temperancia en los Estados Unidos. Y no fue solo entre los adventistas. Al investigar para preparar esta serie, vi que por todas partes había gente tomando conciencia sobre la necesidad de cambiar el estilo de comer. Y pensé en lo coincidente que era que Dios estuviese haciendo lo mismo en las distintas denominaciones a la vez que estaba revelando la verdad y la proximidad del retorno de Cristo. Cuando Dios estaba proclamando el mensaje de 1888 de justicia por la fe, Él ya había estado preparando el mundo para hacer cambiar los hábitos de alimentación y de vida. Se estaba revelando la ley de Dios como inmutable y eterna, a la vez que en 1888 la ley dominical del senador Blair se estaba presentando ante el Congreso. Y ese fue el mismo año del mensaje de justicia por la fe. Apocalipsis 12 nos dice también que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El agua es símbolo de espíritu y de palabras. Recordad cuando Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 7, del 37 al 39, Jesús habló del agua diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. De modo que el agua es símbolo no solo de naciones y pueblos, como dice Apocalipsis 17. Aún más importante, el agua es símbolo, incluso en el Antiguo Testamento, de la palabra de Dios y de su espíritu que lleva esa palabra. Satanás trató de destruir a la mujer durante la Edad Media, pero ella escapó, de modo que pensó en arrojar sobre ella, como único medio para destruirla, un torrente de agua tal que diluyera la obra que Dios estaba tratando de hacer. Permitidme contaros otras cosas que sucedieron en el siglo XIX. En 1808 aparece el humanismo, por el que Friedrich Niethammer
expone el pensamiento crítico y el racionalismo sobre el dogma y la superstición. Y cuando él hablaba de superstición, se refería a la religión. Él consideraba que el cristianismo no era sino superstición. También surgió el deísmo, escribiendo Thomas Jefferson la Biblia Jefferson, llamada originalmente Vida y Moral de Jesús de Nazaret. Eso fue en 1820. Cuando escribió esta Biblia, Thomas Jefferson cortó literalmente fragmentos de los evangelios con unas tijeras e insertó otros en su lugar. Eliminó el alumbramiento de la Virgen y prácticamente todos los milagros de Jesús. Lo que Thomas Jefferson trataba de transmitir en su Biblia es que Jesús fue un buen hombre moralmente hablando, pero que no era verdaderamente Dios, que no era divino, que no nació por la milagrosa obra del Espíritu Santo. La alta crítica. Friedrich Schleiermacher comenzó la examinación escéptica de la precisión del texto bíblico. Fue quien acuñó la expresión alta crítica en 1822. Surgió también el trascendentalismo, liderado por Ralph Waldo Emerson. Mi hijo y mi hija están en el instituto y me cuentan cómo el enemigo utiliza aún hoy en día a estos mismos autores para influenciar el pensamiento de las nuevas generaciones. Emerson fue fuertemente influenciado por unitarianismo e hinduismo. Me impactó muchísimo el comprobar en sus propios escritos la influencia del hinduismo en muchas de estas personas. En 1838, Emerson dio en Harvard el discurso de la Escuela de Divinidad, lo que sirvió para presentar el trascendentalismo ante la nación americana. También apareció el feminismo, y esto es muy esclarecedor. En cierta ocasión, escuché sobre el asunto al profesor Walter White. Y cuando me puse a investigar, vi que el feminismo fue promovido fuertemente por una mujer llamada Elizabeth Cady Stanton. En 1848, ella firmó en Nueva York la Declaración de Derechos y Sentimientos. Y la mesa sobre la que se firmó había pertenecido anteriormente a un ocultista de alto rango. Disculpadme que ahora mismo no recuerde su nombre, pero lo que es cierto es que se utilizó esa mesa intencionadamente. Otro asunto fue el mesmerismo. ¿A quiénes de vosotros os suena ese término? El mesmerismo era como se llamaba a lo que hoy en día conocemos por hipnosis. También se lo conocía como magnetismo animal. En realidad no tenía nada que ver con imanes, sino que Franz Mesmer creía que había una energía electromagnética que interactuaba con todo en la naturaleza. Él pensaba que si esa energía estaba en toda la naturaleza, también estaría dentro de nosotros, de modo que podríamos acceder a ella para sanar a otros. Así que cuando leéis a la hermana White previniéndonos acerca del magnetismo, ya sabéis que no se trata de gente poniéndose imanes en ciertas partes del cuerpo. También surgió el panteísmo, del que fue gran promotor Henry David Thoreau. ¿Cuántos habéis oído hablar de su libro Walden? Ese libro es un clásico.
Actualmente es de lectura obligada en casi todas las universidades donde se imparten clases de literatura o lengua inglesa. Ese libro está plagado de hinduismo. Hasta los nombres que el autor utiliza para algunos lugares son nombres hindúes. Contiene declaraciones donde asevera que, de todos los pueblos que él había visto y de los que había leído, los hindúes tienen una comprensión del mundo y de lo que ellos llaman Dios que supera a cualquier otra religión. Hay gente que, inocentemente, piensa que leer este tipo de libros es inofensivo, pero no lo es. Ningún libro es inofensivo a menos que trate de cómo arreglar el cortacésped, cómo cambiar el aceite del coche o cosas parecidas. Si estás leyendo un libro que trata asuntos filosóficos, religiosos, espirituales o incluso políticos, normalmente hay un espíritu que está influenciando esa lectura. El libro Walden fue publicado por primera vez en 1854. También surgió el espiritismo, que es el estudio de la comunicación con entidades espirituales. Fue iniciado por un hombre llamado Allan Kardec. Él es el autor de una colección de libros conocida como La Codificación Espiritista, publicada en 1857. Y en 1859, Charles Darwin publicó por primera vez El origen de las especies. Son muchísimos eventos teniendo lugar en el siglo XIX. ¿Es casualidad? Os hago una pregunta. ¿De qué dice la Biblia que es señal el sábado? De que es el Señor quien nos santifica. No lo hacemos nosotros. Pero eso solo puede ser hecho por fe. El sábado es una señal de fe. Los días, los meses y los años son regidos por el movimiento de planetas y constelaciones. Su movimiento fija cuándo comienza un día, un mes o un año, pero no puede hacerse eso con el ciclo semanal. Es imposible. Dios lo hizo de ese modo. La palabra de Dios es el único sitio donde podemos encontrar un registro del ciclo semanal. El sábado es una señal de fe. El darwinismo eliminó la creación en 7 días. Junto con todos esos otros movimientos que hemos visto, estaba tratando de socavar los fundamentos de nuestra fe, al mismo tiempo que Dios estaba proclamando su ley de justicia, así como el mensaje de justicia por la fe. También surgió el movimiento del amor libre. Tenéis ahí la imagen de Herbert Spencer, uno de los filósofos más reconocidos de su época y autor del libro Sistema de Filosofía Sintética, publicado en 1869. En 1881, Westcott y Hort presentaron la versión revisada, yo diría corrupta, del Nuevo Testamento. No tenemos tiempo de profundizar, pero sucedió en 1881. Todas estas cosas acontecían porque estaban tratando de minar nuestra sencilla fe viva en el así dice el Señor. Robert G. Ingersoll fue uno de los líderes del movimiento del libre pensamiento. Fue cofundador de una organización anticristiana llamada Liga Nacional Liberal, que acabó convirtiéndose en la Unión Secular Americana. Esta organización del libre pensamiento tenía influencia en prácticamente todos los políticos y autores de los Estados Unidos. Otro movimiento fue el misticismo cristiano. ¿Cuántos habéis oído hablar de Edgar Cayce? En tiendas naturistas todavía podréis encontrar productos de la Fundación Cayce. Edgar Cayce promovió una forma de espiritismo para sanación donde había comunicación con entidades espirituales bajo la apariencia de cristianismo.
De modo que, para intentar sanar a las personas, él estaba mezclando espiritismo con cristianismo bíblico. Ahora, escuchad lo que la hermana White dice al respecto en El deseado de todas las gentes, página 258. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía. Si tenéis los escritos de Ellen White en CD-ROM o bien en Internet, buscad la palabra teosofía y mirad lo que ella dice al respecto. Formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Esto está entrando actualmente en nuestras iglesias, por toda Norteamérica y en toda denominación. ¡Toda denominación! Veamos ahora cómo nació el espiritismo en Norteamérica. ¿Cuántos habéis oído de las hermanas Fox? Mi madre me leía sobre ello, pero yo pensaba que se trataba de asuntos menores que tuvieron lugar en Nueva Inglaterra. No le presté mucha atención cuando era adolescente. Cuando más tarde me interesé por el asunto, me di cuenta de que había hombres de Dios de toda denominación que escribían y advertían al pueblo de Dios sobre el espiritismo. Leah Fox, la mayor de las tres hermanas, vivió entre 1814 y 1890. Un hombre llamado Elijah Bond inventó la Ouija. Los hermanos Parker compraron los derechos. Se puede ir a cualquier gran almacén y comprar una, y es brujería. No es un simple juego. Fue inventada en 1890, 2 años después del mensaje de justicia por la fe. En la parte derecha de la pantalla podéis ver a Elena Blavatsky. Vivió del 1831 al 1891, mientras la hermana White estaba advirtiendo al mundo acerca del espiritismo. Y también vivió en Nueva Inglaterra, como Ellen White, de modo que cuando la hermana White advertía tan fuertemente sobre el espiritismo, no era solo por algún sueño o visión, sino que estaba sucediendo ahí mismo. Estaba en los periódicos. Los políticos lo proclamaban como nueva luz. En el volumen 8 de los Testimonios, página 290, ella dice lo siguiente: vivimos en un siglo de grandes luces, pero mucho de aquello que es llamado luz es solo una puerta abierta a la sabiduría y a los artificios de Satanás. Se presentarán muchas cosas con apariencia de verdad. En 1 de Timoteo 6:20, la Biblia nos previene contra la falsamente llamada ciencia. ¿No es impresionante que hace 2000 años Dios ya sabía lo que iba a suceder? Se presentarán muchas cosas con apariencia de verdad y, sin embargo, será necesario considerarlas cuidadosamente y con mucha oración, pues pueden ser engaños del enemigo. Ved esta portada de la revista Time que dice: la ciencia del yoga. Millones de americanos descubriendo este antiguo ejercicio. Te mostramos por qué te hace sentir tan bien. Cuando doy presentaciones en nuestras iglesias sobre yoga y artes marciales, normalmente pregunto a la congregación cuántos han tenido algún adiestramiento de autodefensa en artes marciales. De media, de 10 a 15% levantan la mano. Pero cuando pregunto sobre yoga, o Qigong, o sanación, mediante energías o acupuntura, nos vamos al 35 o 40%. Estamos hablando de nuestras iglesias.
Recientemente conocí en la costa este a un pastor, un hombre de Dios. Su mujer era encantadora, muy buena pareja. Tras haber visto mi serie Dragón Revelado, ella me preguntó por el yoga. Yo le dije que le prestaría un vídeo, no mío, que hablaba específicamente sobre el yoga. Este último sábado la vi y, tras haber visto el vídeo, ella me dijo algo que no me había dicho la primera vez. He practicado yoga cada semana desde el instituto hasta mis 48 años actuales. No tenía ni idea de dónde me metí. Cada postura del yoga, cada uno de sus estiramientos, es un símbolo de invocación a una entidad espiritual hindú para entrar en la vida de quien lo realiza, darle poder y hacerle sentir mejor. Y la gente dice, pero funciona. Que funcione no quiere decir que sea de Dios. La cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, sigue diciendo, a menudo el camino del error parece paralelo al sendero de la verdad. Resulta difícil distinguirlo del camino que conduce a la santidad del cielo. Pero la mente alumbrada por el Espíritu Santo puede discernir que dicho sendero se aparta del buen camino. Después de cierto tiempo, los dos caminos se encuentran muy separados. Sé que estamos viendo muchísimas citas, pero a medida que avancemos en la serie, veréis las piezas encajar. Fijaos en esta otra cita. Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para tratar la enfermedad abrirán puertas para la entrada de la verdad presente. La verdad presente es el sábado, la justicia y vivir por fe en su palabra. Cambiando la alimentación, se abre la puerta para ver y comprender. Y, como dijo la hermana White, para ser capaz de aferrarse y apropiarse de la justicia de Cristo. Nuestros médicos de Europa y de otras regiones deberían despertar a la necesidad de que hombres que sepan lo que hacen escriban obras sobre salud que puedan alcanzar a la gente allí donde se encuentran. Alcanzar a la gente allí donde se encuentran significa que si una persona ha estado comiendo cerdo toda su vida, no puedes darle todo el mensaje de salud en 30 minutos y pretender que lo cambie todo en un momento. Hay que ir paso a paso. Hay que familiarizarlos con todo eso y hay que dejarles en la misma libertad de la que tú gozaste para hacer esos cambios en tu vida. Ella concluye diciendo que puedan alcanzar a la gente allí donde se encuentran con las instrucciones más esenciales. Esto tiene un efecto. El apetito fue el primer pecado que hizo caer a la humanidad. Yo solía pensar que el apetito se refiere solo a lo que como o a cuánto como, pero el apetito va más allá de lo relacionado con el estómago. A la hermana White le fue mostrada una lista de pecados que condenarían a las personas en el día final. Y ella dice que, bajo la categoría de apetito e intemperancia, aparecen casi todas las otras transgresiones morales, adulterio, lujuria, fornicación, etc. El apetito es algo que sucede en la mente, no en el estómago. Uno sabe qué es lo correcto, pero hay una reacción química en el cerebro que afecta al cuerpo y a la que se hace muy difícil decir no.
A veces oigo a gente contar que quieren dejar el café o el tabaco y que su pastor les dice que simplemente tienen que ejercitar más fuerza de voluntad. Creo que no pensamos en lo que hay por detrás. Si le digo a un alcohólico por la calle que tiene que ejercitar su fuerza de voluntad, él posiblemente me diría: si fuese tan sencillo, no necesitaría a tu Jesús. Hay personas que obtienen la victoria en un día y otros están luchando 10 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Somos salvados por fuerza de voluntad? Tiene que haber más. Cristo tiene que venir y tomar posesión de su templo y expulsar todo demonio y cambiarnos y traer en cautividad todos nuestros pensamientos. Cristo ha de cambiar cómo nos sentimos, nuestras reacciones químicas. Él ha de tomar posesión de su templo. Algunos de nuestros hermanos han expresado temores de que nos ocupemos demasiado del tema de la justificación por la fe, pero espero y oro para que nadie se alarme innecesariamente. Si no hubiera habido negligencia en lo pasado en cuanto a la debida enseñanza del pueblo de Dios, no habría necesidad de llamar especialmente la atención a esto. Para ser debidamente enseñados, hay que apropiarse de las promesas de Dios como propias. No como algo que un día, en el futuro, Jesús va a darte. Cuando Jesús murió, yo estaba muriendo en Él, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo murió hace 2000 años. Si estabas en Él cuando murió, tú estás muerto, como dijo Pablo, y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y hemos de apropiarnos no solo de su muerte, sino también de su resurrección, y también de todas las victorias que Él consiguió. Tenéis que saberlo, y yo también. Yo estaba en Él. Y durante la semana os mostraré las citas de las Escrituras y del Espíritu de profecía. Estabais en Él cuando Cristo consiguió esas victorias. De modo que no he de decir al Señor: dame victoria sobre esta tentación. ¿Sabéis lo que dice Él cuando yo hago eso? Él dice: Eric, yo ya te di la victoria. ¿Cuándo vas a darme las gracias, ponerte en pie y caminar en ella? Mi hijo es más joven que mi hija. Él tiene ahora 18 años. Cuando iba al instituto, él iba a toda velocidad por la mañana para no llegar tarde. A veces me decía: papá, solo me quedan 15 minutos para irme. Necesito mi almuerzo para hoy. Subía apresuradamente las escaleras y yo le decía desde abajo que el almuerzo estaba listo en la puerta. Pero bajaba otra vez 2 minutos después tras haberse duchado y decía: papá, he de irme. No olvides que necesito el almuerzo. Y yo le decía: está en la puerta, ya está listo. Pero volvía al poco tiempo para decir de nuevo: mi almuerzo, lo necesito. Yo tenía que repetirle que ya estaba preparado y que estaba en la puerta. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Señor, dame victoria. Y Dios nos dice: la victoria está en Cristo. Pídeme a Cristo. Y Jesús está diciendo: yo estoy llamando a la puerta. Si me dejas entrar, yo traeré mi victoria a tu vida. Eso es lo que Satanás no quiere que sepamos. Las preciosas y grandísimas promesas que nos son dadas en las Sagradas Escrituras, promesas de, según 2 de Pedro 1:4, ser participantes de la naturaleza divina, y retened por favor la palabra naturaleza en la mente o en un papel porque es importante, se han perdido de vista en gran medida, tal como el enemigo de toda justicia quería que fuera.
Satanás está tratando de ocultarnos el poder que Dios nos ha dado. Él ha proyectado su propia sombra oscura entre nosotros y nuestro Dios para que no veamos el verdadero carácter de Dios. Pues el Señor se ha presentado a sí mismo como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Se sacrificó a sí mismo por nosotros. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Yo pensaba que el mensaje del tercer ángel tenía que ver con salir de Babilonia. El Papa es el anticristo y no recibir la marca de la bestia. Pero esta última cita nos dice que hay más. Al final, cuando Roma esté influyendo sobre el mundo, y esto está sucediendo ya, y se declare una ley dominical, eso será justicia por obras y no justicia por la fe. Es lo mismo a lo que Satanás ha estado tratando de conducir a los hombres desde el mismísimo comienzo. Cuando estábamos al pie del monte Sinaí, Dios proclamó su ley, y Ellen White dice que cada mandamiento es una promesa. La Educación, página 126. Cada mandamiento es una promesa, pero después de que Dios proclamara esas promesas, ¿sabéis qué hicieron los hombres? Dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Éxodo 24, 7. Pero lo que Dios dice es que Él hará todo lo que ha prometido si nos entregamos a Él, si le permitimos obrar en nosotros. Por toda la Biblia, las palabras justificación y justificado apelan a declarar y hacer inocente, justo, limpio, santo y perfecto. Eso significa ser justificado. ¿Cómo hace Dios cualquier cosa? Él la declara. ¿Cómo hizo el universo? Con la palabra. ¿Cómo liberaba Cristo a los cautivos? Declarando su libertad. ¿Recordáis al centurión romano? Jesús se ofreció a ir a su casa y sanar al criado. El centurión no era adventista del séptimo día, ni siquiera era hebreo. Sin embargo dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Ninguna gloria es para el hombre. Toda ayuda y gloria humana son inútiles, pues la verdad, tal y como es en Jesús, es el único agente disponible por el que el hombre puede salvarse. Recuerdo cuando yo estaba luchando para liberarme de la esclavitud en que me encontraba cuando practicaba artes marciales. Un día leí lo que Jesús decía en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en Juan 8:32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo, que había nacido en una familia adventista del séptimo día, no sabía qué querían decir estos dos versículos. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, Eric,
tú ni siquiera sabes lo que significa la palabra verdad. Yo le estaba hablando a Dios en voz alta, porque aunque Él pueda leer mi pensamiento, a mí me gusta hacerlo así, como hacía Enoc. Miré hacia el cielo y dije, claro que sé lo que significa verdad, significa doctrina correcta. Pero Dios insistió, Eric, tú ni siquiera sabes lo que significa la palabra verdad. Entonces fui a mi concordancia electrónica y busqué la palabra. ¿Sabéis lo que significa? Significa certeza infalible. Tu palabra es verdad, no puede fallar. Eso dice en Isaías 55:11. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando mi esposa y yo nos divorciamos, estuvimos separados 5 años. Legalmente fue firmado por un juez. Mi esposa iba a la iglesia los sábados y, tras 2 años, la gente le decía, Sara, tienes que rehacer tu vida. Tu marido se ha ido, no va a volver, tus hijos están sufriendo, olvídate de él. ¿Sabéis lo que ella respondía siempre? Ella decía, Dios me hizo una promesa, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ellos le recordaban que el juez lo había firmado, pero ella insistía, no lo separe el hombre. ¿Qué voy a creer? ¿Lo que ha escrito ese juez o la palabra de Dios? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando el médico le dice a alguien a quien quieres que tiene cáncer o diabetes o lo que sea sin posibilidad de curación, dile lo siguiente, el Señor dice que Él es el que perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. He de hacer una elección, ¿creo la palabra de Dios o creo la palabra de un mortal? Ahora vamos a ir viendo por qué es importante todo esto. El doctor John Harvey Kellogg fue un miembro honorable del Consejo de Salud del Estado de Michigan de 1878 a 1891. También fue autor de más de 50 libros y cientos de artículos sobre salud. Fue el creador de los cereales cornflakes, sustitutos de la proteína de la carne, leche de soja enriquecida acidófila y un singular proceso de fabricación de mantequilla de cacahuete con cacahuetes cocidos en vez de tostados. Kellogg realizó 22.000 operaciones quirúrgicas y trató exitosamente a más de 200.000 pacientes trabajando como doctor en el sanatorio de Battle Creek. Kellogg trató, entre otros, a William H. Taft, Percy Granger, Amelia Earhart, George Bernard Shaw, Johnny Weissmuller, Henry Ford, fundador de la compañía de automóviles Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Harvey Firestone, J.C. Penney, Sojourner Truth, C.W. Byron, Warren G. Harding y Booker T. Washington. Él fue conocido en el mundo entero por la bendición que Dios puso sobre él. El mensaje de salud estaba siendo promovido intensamente en este país y Dios levantó un brillante doctor para abanderarlo. Le bendijo más allá de toda medida con conocimiento sobre cómo hacer el trabajo médico, sobre cómo tratar al enfermo, y eso le dio fama mundial. Al mismo tiempo, Dios estaba levantando a Jones y Waggoner con el mensaje de 1888 de justicia por la fe. ¿A quién pensáis que perseguiría Satanás con toda su maldad para destruirlo? Satanás quería destruir el mensaje de salud, pues en caso contrario,
el pueblo de Dios comenzaría a comprender la espiritualidad de la ley y la justicia por la fe. Satanás atacó después el mensaje de justicia por la fe. Por eso separó a Ellen White, A.T. Jones y E.J. Waggoner. Waggoner fue enviado a Inglaterra, Jones permaneció en los Estados Unidos y, en contra de su opinión, Ellen White fue enviada a Australia. Satanás los estaba separando para que no pudieran trabajar juntos ni apoyarse entre sí. Él hace lo mismo actualmente, haciendo que distintos ministerios compitan unos contra otros. No compitamos unos contra otros para ver quién es el que trajo un mensaje. Fue Dios quien nos lo dio. Dediquémonos a ganar almas, no a dividirnos. En medio de todo aquello, el Dr. Kellogg escribió y publicó uno de los libros más polémicos jamás escritos sobre salud y espiritualidad en el siglo XX. Se tituló El Templo Viviente. No entraré en mucho detalle, puesto que el pastor Bohr y Secrets Unsealed, así como otros, han hecho un gran trabajo habiendo hablado exhaustivamente sobre el asunto. Pero sí quisiera mostraros alguna cita de Ellen White. No seáis engañados. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, el peligro de prestar atención a espíritus engañadores. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Recordad que os hablé de la palabra naturaleza. Es importante. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Sigue diciendo. Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en Living Temple. Contesto, son inexplicables. Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. No necesitamos del misticismo que hay en este libro. Los que albergan esas sofisterías pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede hablar con ellos y apartarlos de Dios. Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. No sabe hacia dónde tienden sus pasos. Mensajes Selectos 1, página 202. La teoría de que Dios es una esencia que impregna toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer las Escrituras, pero por muy ataviada que vaya esta teoría, es un engaño muy peligroso. Da una falsa idea de Dios y deshonra su grandeza y majestad, y con seguridad tiende no solo a extraviar, sino a corromper a los hombres. Es decir, en vez de hacerse espirituales, se hacen carnales. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su ambiente. Por eso a la iglesia emergente le interesa, más que la doctrina, la conversación, el diálogo. Le interesa cómo te sientes y no lo que dice la palabra. Estas teorías, llevadas hasta su conclusión lógica, desechan la necesidad de la expiación y hacen del hombre su propio salvador. Ellen White da en sus escritos la definición de la palabra expiación, que es en una mente. La última oración de Jesús antes del Calvario fue, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Eso es contra lo que atenta el panteísmo. En la pantalla podéis ver un libro titulado Construyendo el Templo Viviente, un manual para masones.
fue publicado recientemente, alrededor de 2015. It was 2015, but I may be off. I know it was within the last 5 years. Isn't that amazing? El primer acercamiento del Dr. Kellogg al espiritismo y al panteísmo vino cuando él tenía 21 años, al inscribirse él y su hermano en un curso de 6 meses bajo la instrucción de un médico llamado Russell T. Troll, director del Instituto Higioterapéutico de Nueva York. El Dr. Troll enseñaba una doctrina conocida como la identidad del alma y el Dios que está en todas las cosas. Eso es panteísmo bajo un título diferente. Tras concluir este curso, Kellogg fue a la escuela médica del Hospital Bellevue, donde recibió su licenciatura en 1875. En 1876 fue nombrado director del Sanatorio Adventista de Battle Creek. 3 años después, en 1879, Kellogg se casó con una de las enfermeras del sanatorio llamada Ella Ervila Eaton, quien había recibido su graduación en el Alfred Center de Nueva York en 1872. Tras su matrimonio, ella continuó sus estudios, obteniendo un máster en 1885. A pesar de su matrimonio con John Harvey Kellogg, ella optó por permanecer como miembro de los Bautistas del Séptimo Día, denominación en la que había crecido. Se dice que la influencia espiritual más poderosa que recibió fue la del entonces presidente y pastor de la universidad, el Dr. Abraham H. Lewis, a quien ella deseaba que su marido conociese. Así es como la influencia del panteísmo comenzó realmente a introducirse en el adventismo. Y en la siguiente presentación profundizaremos más y mostraremos cómo comenzaron a desarrollarse las raíces de todo esto. Lo que vemos actualmente es el fruto. Hemos visto lo que se estaba gestando en el siglo XIX, lo cual no era coincidencia. Todas esas personas estaban enredadas en el hinduismo y en el espiritismo. Es por medio de esas obras como Satanás se propuso hacernos dudar de la palabra de Dios, asumiendo que, aunque diga una cosa, debe querer decir otra. Y tan pronto como dejamos de creer lo que dice la palabra de Dios, perdemos todo el poder. Terminemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la cual no puede fallar. Te damos gracias por tu palabra, la cual fue hecha carne, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey Jesucristo.